Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos la bendición del cielo para continuar nuestro estudio sistemático y en esta oportunidad hemos llegado al capítulo número 6 del libro de Apocalipsis. En esta sección, esta segunda visión, llamado los 7 sellos, que va desde el capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 8, verso 1, y nos presenta una visión del santuario en los capítulos 4 y 5, y después la apertura de los sellos, donde vemos a los 4 jinetes, que muchas veces se proyectan tan de forma errónea que causan miedo. También se hablan de muertos que claman justicia, hay señales cósmicas, hay un interludio de un grupo de personas llamado los 144,000 sellados, que mucha gente se pregunta quiénes son, y hay un silencio celestial. Entonces, cuán importante es la autoridad, y esto lo ha dejado en claro desde el capítulo 4, esta sección, cuando el Padre se muestra sentado en su trono con toda su autoridad, con un rollo, con un libro en su mano derecha. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo, porque no hay nadie que tenga la misma autoridad del Padre, a excepción de Jesucristo. Y cuando no hay autoridad, cuando no hay esa protección, esa seguridad, nos sentimos impotentes. Un sello, mis queridos hermanos, es el símbolo de la autoridad. Es el anillo que muestra que las decisiones que se toman tienen que cumplirse. Y también los sellos protegen. En este caso tenemos un documento sellado, con 7 sellos protegiendo el documento. Y ya en el capítulo 5, uno de los ancianos que estaba alrededor del trono, porque había 24 tronos y 24 ancianos sentados en ellos, uno de los ancianos le dice a Juan: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el rey. La raíz de David es el rey, o sea, Jesucristo rey ha venido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, que son, ya sabemos que son ángeles, y en medio de los ancianos, que sabemos que son representantes de otros mundos no caídos, estaba en pie un cordero como inmolado. Este es Cristo, el símbolo de Cristo, el cordero inmolado en su sacrificio, habiendo vencido el pecado y la muerte en nuestro favor, que tiene 7 cuernos, es decir, que tiene omnipotencia, porque cuerno es poder y 7 es perfección, o sea, tiene perfecto poder, autoridad, y tiene 7 ojos, hablando de su omnisapiencia, los cuales son los 7 espíritus de Dios, y los 7 espíritus de Dios está haciendo alusión, es representativo al Espíritu Santo, que recorre toda la tierra convenciendo de pecado, justicia y juicio, y convenciendo a las personas de la obra que el Señor hizo en favor nuestro. Jesucristo es entonces el cordero y el león, que vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y esto nos da 2 grandes lecciones. Con Cristo, tú, mi querido hermano y hermana, puedes sentirte seguro y protegido aún en los momentos más difíciles de tu vida. Cristo es la máxima autoridad del universo y está interesado en tu bienestar. Esto es un mensaje que fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza. Esto es un mensaje de esperanza. Esto sería, en resumen, la explicación más práctica de los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Habiendo hecho este resumen, entonces aperturamos los sellos con el capítulo número 6. Porque el cordero toma de la mano derecha, toma el rollo para abrir sus sellos. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, o sea, de ese rollo protegido, con una información tan importante que nadie podía ver y que solamente el Cordero podía tomar por la autoridad que tiene,
Cuando vi al Cordero que abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con gran voz de trueno, ven y mira, ven y mira. Es como que ya no es un anciano que le dice no llores, ahora es uno de los 4 seres vivientes, uno de los serafines, de esos ángeles que están alrededor del trono, que son testigos de todo lo que el Padre y el Cordero han hecho en favor de la humanidad. Aquí hace ver como que el ser viviente, el ángel, le dice a Juan, ven y mira. Eso es lo que uno percibe, que está hablando con Juan. Ven y mira. Pero si uno revisa otras traducciones, puede entender otra cosa. Vamos a ver, por ejemplo, la nueva versión internacional. Mira. Vi cuando el Cordero, está hablando Juan, vi cuando el Cordero rompió uno de los 7 sellos para aperturar el rollo. La idea es aperturar el rollo. Y oí uno de los 4 seres vivientes que gritaba a gran voz. Gritar a gran voz implica que este mensaje lo tiene que escuchar todo el mundo. Y a diferencia de la Reina Valera 1960, la nueva versión internacional dice que con voz de trueno expresó ven. No dice ven y mira. No está hablando, el ángel no está hablando con Juan. Juan está siendo testigo de todo lo que está sucediendo en la visión. El ángel está hablando con su Señor y hace un clamor al momento de expresarle ven, haciendo alusión a que el Señor comience su obra de juicio y desde la perspectiva humana que venga a ejecutar el juicio. Desde la perspectiva celestial que comience su obra. Ven, ven. Y como el tema principal de Apocalipsis no son las bestias, ni los cuernos, ni los ojos, ni las plagas, sino la venida del Señor Jesús, cuán importante y cuán anheloso debemos estar nosotros que ese evento ocurra. El evento de la segunda venida. Desde la perspectiva celestial, los ángeles anhelaban que el Señor comenzara su obra de juicio. Y desde la perspectiva humana debemos anhelar que se ejecute el juicio. Porque los santos del Altísimo son presentados justos delante del Padre. Entonces la traducción real aquí es ven. ¿Y cómo podemos corroborar que realmente la traducción no es ven y mira, sino ven? Fíjate, la traducción que nos presenta el griego dice estés viniendo. Estés viniendo. Mira lo que dice, estés viniendo. O sea, que vengas. Señor, ven. Mira, voy a abrir acá. Dice, habla acerca de acercarse, entrar, llegar, pasar, venir. O sea, aquí no dice por ningún lado mirar, sino ven, estés viniendo. O sea, Señor, que vengas. Lo que nosotros más queremos es que vengas. Desde la visión celestial, que vengas a hacer juicio. Desde la visión humana, Señor, que vengas a ejecutar el juicio. Ven de una vez. Y ahí se soluciona el problema de las traducciones. La Reina Valera 1960 no es que tenga errores, es que tiene variantes textuales. Y esas variantes textuales hay que tomarlas en cuenta. Por eso es importante revisar otras versiones de la Biblia. ¿Ok? Le menciono esto porque lo vamos a escuchar en repetidas ocasiones. Vamos con el versículo número 2. Miré, está hablando Juan, miré, estoy viendo, dice Juan, estoy viendo, y apareció un caballo blanco. Hay un lenguaje simbólico en todo esto, ya vamos a ver qué significa. Vamos a ver simplemente el contenido y después vamos a hacer el análisis de algunos detalles. El jinete llevaba un arco, pero no se dice que llevaba flecha, llevaba un arco. O sea, que va a una guerra, el jinete va a una guerra. Y el color blanco es santidad, pureza. Y a este jinete del caballo blanco que tiene un arco pero no tiene flecha, va a una guerra de forma pacífica. O va a una guerra para no derramar sangre. O sea que es una guerra espiritual. A este jinete se le da una corona y se le describe como que salió como vencedor para seguir venciendo. Estoy leyendo la versión internacional, vamos a volver a la 60. Porque es la versión que la mayoría de las personas tiene. ¿Bien? Salió venciendo y para vencer. ¿Qué significa esto?
Ya vamos a ver. Vamos al segundo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ahí dice ven y mira, pero ya sabemos que es ven. Ven, haciendo alusión a la obra de juicio del Señor y por supuesto esa culminación de juicio. Salió otro caballo, bermejo, o sea rojo, bermejo es rojo, y al que lo montaba se le fue dado poder para quitar la paz en la tierra. Si por un lado tenemos un jinete que va a una guerra espiritual y sale vencedor, aquí vemos un jinete que viene a hacer una guerra donde no hay paz, donde habrá derramamiento de sangre, para que se matasen unos a otros. O sea, que no es el jinete que los mata. El jinete del caballo rojo provoca la muerte entre ellos, que se maten entre ellos. Y se le dio una gran espada. Y esta espada no dice que se desenvaina, pero es promotora de la guerra. Promotora de la guerra para que entre unos y otros se maten entre ellos. No se me vayan a asustar, hermanos, esto tiene un significado que evidentemente tiene que ver con derramamiento de sangre, pero no de la manera como nos los han venido proyectando. Como que si esto va a suceder de forma literal. Tiene una explicación, tiene una connotación histórica, que es triste, por supuesto, pero que hoy debe despertar nuestra fe a tal punto de que sigamos poniendo nuestra confianza en Dios, aunque pareciera que los momentos son agobiantes. Versículo número 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Ya sabemos que es ven, no ven y mira. Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Para pesar qué? Y oí una voz en el medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo. 2 libras, estamos hablando de 1 kilo de trigo, un kilo de harina, por el precio de un denario, que sería el salario de un trabajador, un día de trabajo. O sea, que la persona trabaja un día y solamente le alcanza para comprar 1 kilo de harina. Eso es hambre, aquí hay hambre. Si por un lado hay victoria con el jinete del caballo blanco y con el caballo rojo hay guerra, aquí hay hambre. 1 kilo de harina por el trabajo de un día. 6 libras de cebada, o sea, 3 kilos de cebada por ese mismo salario de un día. Pero a pesar de esto, a pesar de esta hambre, de esta escasez alimenticia, se dice no dañes el aceite y el vino. Interesante saber de que el vino y el aceite no van a ser dañados. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de un ser viviente, de un cuarto ser viviente que decía, ven, no ven y mira, sino ven. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. O sea, la muerte monta el caballo. ¿La muerte es una persona? No, la muerte es una condición. Entonces, todo lo que estamos viendo desde el caballo blanco hasta el amarillo son expresiones simbólicas. Tiene un significado. La muerte monta el caballo amarillo y la tumba, el Hades, no dice infierno, sino el Hades, la tumba, el sepulcro, el lugar donde están los muertos, le sigue, porque si es la muerte, entonces la tumba va detrás. Las tumbas no se mueven. Esto es lenguaje simbólico. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, la cuarta parte, o sea, no toda la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Entonces, vamos a analizar estos primeros 4 sellos, porque aparecen estos 4 caballos, estos 4 jinetes montando caballos de 4 colores, y necesitamos saber qué significan estos 4 colores, qué significan los caballos, qué significan los jinetes y lo que ellos tienen cada uno en su mano. El jinete del caballo blanco tiene un arco, el jinete del caballo bermejo tiene una espada, el jinete del caballo negro tiene una balanza y el jinete del caballo amarillo, que es la muerte, lo sigue la tumba. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo es que el Señor nos da seguridad en medio de esta visión? Lo primero que tenemos que ver es qué significa el caballo. El caballo es un animal que se utilizaba
como medio de transporte en medio de la guerra. Montaban los reyes, los soldados montaban en caballos para salir a la batalla. O sea, aquí hay una batalla, aquí hay un indicio de una batalla. Una batalla que la misma Biblia nos ha dicho que es una lucha no contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Tenemos que ver que hay una batalla espiritual. Pero estos jinetes representan la autoridad civil y política a lo largo de la historia. Porque son dirigentes, son personas que tienen una responsabilidad de proteger. Pero aquí vemos que 3 de estos 4 jinetes no son muy buenos. Uno se le ha dado un arco para que salga vencedor y sale vencedor. Y habla de la pureza, habla de la santidad. Después tenemos el caballo rojo, el jinete del caballo rojo, que se le da una espada. Y esa espada sirve para que las personas se maten unos con otros. Y el jinete del caballo negro con una balanza lo que habla es que hay hambre. ¿Qué tipo de hambre hay? Después del hambre viene la muerte. La persona no se alimenta, se muere. Entonces vamos a ver algunos detalles. Vamos de nuevo al versículo número 1. Lo que se ve aquí es la apertura de los sellos. ¿Okay? Se abren los sellos. ¿Se quita el sello? ¿Se quita la seguridad del sello? No, se está buscando es conocer el contenido. Entonces, hermanos, vemos que al jinete del caballo blanco se le da el arco, se le da una corona y sale venciendo. Esto puede representar, desde la perspectiva historicista, puede representar aquel primer periodo de la iglesia cristiana, donde aún en medio de las dificultades con el Imperio Romano y con el judaísmo, la iglesia cristiana floreció, creció, venció. Pudiéramos llamar a esto el periodo de la era apostólica, que en paralelo con las 7 iglesias representa el periodo de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que ya estudiamos, que aunque carece de ese primer amor, es una iglesia que ha mantenido su fidelidad a Dios. Hay un paralelismo entre la iglesia de Éfeso y el primer sello. Después tenemos un paralelismo entre la iglesia de Esmirna y el jinete del caballo bermejo, porque la iglesia de Esmirna es una iglesia atribulada y perseguida. Y aquí vemos, con la aparición del caballo bermejo, aquí vemos que se quita la paz en la tierra. ¿Por parte de quién? Por parte de la autoridad civil. Los poderes civiles han provocado también conflictos sociales para que las personas se maten unos contra otros. Fíjate que según el gobierno que haya en algún país, provoca revueltas entre la sociedad. Y aquí hay una lección también en el sentido de que el caballo blanco del primer sello, representa un cristianismo puro que se deja dirigir por el Espíritu Santo, pero si no tomamos en cuenta esa dirección del Espíritu Santo, si no nos dejamos guiar por el Espíritu del Señor, entonces lo que va a provocar es que al dejar a un lado la autoridad divina y nos concentramos en la autoridad humana siempre va a crear controversias entre nosotros. Siempre. Porque la autoridad humana va a buscar justificar sus acciones y va a buscar polarizar a la sociedad. Pero el cristianismo no se debe mezclar por la política. Entonces, el cristianismo puro debe quedarse en medio de una batalla espiritual con el jinete del caballo blanco que representa esa cristiandad pura, dirigida por el Espíritu del Señor. Pero si descuidamos esa primera base y dejamos que los poderes civiles dominen nuestra vida, aquí lo que va a haber es guerra, man. Aquí lo que va a haber es guerra para que se maten unos a otros, mientras ellos felices. Y eso no es de ahora, eso ha sido de siempre. Cuando el poder civil domina por encima de la autoridad divina, o nosotros le damos poder a esa autoridad humana por encima de la autoridad celestial, hermano, aquí lo que hay es una catástrofe. Para que se maten unos contra otros.
Y cuando nosotros seguimos y persistimos en que el poder civil domine sobre la autoridad celestial, vendrá un momento de oscurantismo. El jinete del caballo negro, que tiene una balanza, está pesando la comida. La cebada y el trigo representan el alimento de las personas. Pero desde lo espiritual, porque recuerden que esto es desde lo espiritual representa la escritura, la palabra de Dios. Si la iglesia de Éfeso y el jinete del caballo blanco están unidos, la iglesia de Esmirna y el jinete del caballo blanco también están unidos desde dos perspectivas, desde la perspectiva espiritual y desde la perspectiva civil. ¿Okay? Nosotros estamos allí, nosotros estamos en medio. La iglesia de Pérgamo y el jinete del caballo negro también están unidos. Cuando uno revisa la iglesia de Pérgamo, se da cuenta que el pueblo de Dios allí en Pérgamo está sentado o están morando donde está el trono de Satanás. La historia nos indica, hermanos, la historia nos indica que después de la era apostólica vino una serie de persecuciones. Y después de la serie de persecuciones vino el poder civil, el gobierno de Roma, a través del emperador Constantino, vino a hacer del cristianismo la religión del Estado. Entonces dejó de ser la iglesia perseguida para convertirse en una iglesia establecida por el gobierno oficial que creó una oscuridad espiritual para que las personas se conformaran a las situaciones sociales y la iglesia se conformara al poder político y descuidó el estudio de la palabra. Y llegó una era de oscuridad espiritual. Recuerden que estamos utilizando el método historicista. Pero lo que más me llama la atención es el hecho de cómo se pesa la comida. Y me llama mucho más la atención el hecho, me llama mucho la atención saber que en lugar de nosotros crecer espiritualmente a medida que van pasando los años, la realidad es que en medio de esta época del siglo XXI donde tú y yo estamos, hay mucho desconocimiento de la palabra. Desconocimiento de la palabra. Desconocimiento de la Biblia, de las doctrinas bíblicas. Hay hambre espiritual, pero las personas no saben dónde encontrar el alimento espiritual. No saben. No saben porque lamentablemente la iglesia se ha metido tanto en la sociedad, en la política. No dentro de la población, sino dentro de la política por el poder. Y en eso han caído tanto católicos como protestantes, metidos en la política, que no se han preocupado por alimentar al pueblo espiritualmente. Se preocupan por lo material, pero por lo material que cuando llegan al poder, se benefician ellos en lo material. Porque vamos a ser sinceros, hermanos, vamos a ser sinceros. Cuando un gobernante llega al poder, se olvida de aquellas personas por las cuales caminó barrio por barrio dándole besitos a la abuelita, cargando a los niños, abrazando a todo el mundo. Después que ganan, se olvidan. Y no hay una etapa gubernamental donde la gente no diga, oye, nos equivocamos. Nos equivocamos. No era el gobernante que esperábamos. Están esperando es que venga un próximo periodo y le creemos a los siguientes gobernantes. ¿Tú crees que eso es de ahora? No, eso es de siempre. Solo que en la antigüedad los emperadores romanos le daban pan y circo al pueblo, entreteniéndolo. Y cuando la iglesia se mezcla con la política, crea un oscurantismo espiritual y un hambre espiritual tan terrible, que es como que si tú trabajaras todo el día para que solo te alcanzara para 1 kilo de harina. Hay hambre espiritual. Y tú vas a las iglesias el día de hoy y lo que menos se predica es la palabra. Y las personas salen quizás enérgicos porque hay música, porque hay actividad, pero no están nutridos de la palabra. Lo que hay es circo y no hay pan. Lo que hay es entretenimiento, programaciones, pero no hay pan. Y la buena noticia en medio de esta oscuridad espiritual, porque aquí debe haber esperanza, es que el Señor impide que se dañe al aceite y al vino. Y el aceite representa al Espíritu Santo. La cebada y el trigo representan la Biblia. Hay escasez de profundidad bíblica.
El aceite representa el Espíritu Santo y el vino representa la redención, la sangre de Cristo. A pesar de que hay tanta hambre espiritual, el Señor nos dice, mi espíritu está con ustedes para ayudarlos. Mi espíritu los va a ayudar. Y la redención del Señor no es en vano. La redención del Señor está al alcance de todos. ¿Cómo sabemos que hay hambre espiritual? Vayamos a nuestras iglesias y nos daremos cuenta cuánta hambre espiritual hay. Pero el Espíritu no ha dejado de convencer a las personas de pecado, justicia y juicio. Y el sacrificio de Cristo todavía, mis queridos hermanos, nos limpia de nuestros pecados y de nuestra maldad. Mi perspectiva de los 4 jinetes del Apocalipsis es que nos quedemos con el jinete del caballo blanco para salir vencedores en una batalla espiritual. Si nos dedicamos a los poderes políticos, si ponemos nuestra confianza en los hombres, nos vamos a matar unos a otros. Y eso también desde la parte eclesiástica. Porque cómo nos encanta defender a las personas y cómo nos encanta defender las instituciones, pero cuán poco estamos dispuestos a defender la verdad presente y a vivirla. Hay guerra entre las iglesias hoy. Nos peleamos, nos atacamos verbalmente. Mientras las personas, la hermandad, se están muriendo de hambre espiritual. Y es precisamente ese el resultado, la muerte. Porque el jinete del caballo amarillo, que no es amarillo, en griego es cloros. Y cloros en castellano es pálido. El caballo está pálido de muerte. Está muerto. Cuando las personas mueren están todas amarillentas. Bueno, así tal cual. Ese caballo está muerto. Y el jinete es la muerte montado de él. Y la tumba lista para recibir al muerto. Entonces sale con el propósito de matar a espada, con hambre, con mortandad y con fieras. Cuando Cristo no es el centro de tu vida y la fidelidad a Dios no es tu estilo de vida diario, entonces aquí lo que habrá es guerra, así seamos religiosos, habrá hambre, así tengamos la palabra. Y habrá muerte espiritual, que es lo que estamos viendo nosotros a nuestro alrededor. El mundo está como está porque la iglesia no se ha reavivado. Y porque no se ha despertado y no se ha dispuesto a ser fiel. El jinete del caballo amarillo está en relación con la iglesia de Tiatira. En Tiatira, Jezabel es una profetisa que ha provocado a que las personas adoren a otros ídolos y han fornicado con ella. Y las 4 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, están directamente relacionados con el jinete del caballo blanco, el jinete del caballo bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo. Son también representaciones de periodo de tiempo, porque cuando la iglesia asumió un poder político, se corrompió totalmente al punto de que dejó de ser la iglesia perseguida para ser la iglesia perseguidora. ¿O es que acaso la historia niega la existencia de la Inquisición del papado hacia los protestantes? No, la historia más bien lo confirma. Dejó de ser la iglesia perseguida para convertirse en la iglesia perseguidora. Y míralo como te lo voy a mostrar con esta ilustración. ¿Okay? Voy a buscar aquí el PowerPoint. Vamos a colocar acá esta imagen. Ahí está, mira. Mira, el periodo de la iglesia de Éfeso va desde el año 31 hasta el año 100. Y esto nos muestra el surgimiento de la iglesia, el reavivamiento espiritual, el derramamiento del Espíritu Santo, donde las personas en un solo día se bautizaron 3.000 almas, y después el número llegó hasta 5.000, y dice el libro de Hechos de los Apóstoles que todos estaban unánimes juntos, tenían todas las cosas en común, se reunían diariamente en las casas y compartían todo lo que tenían entre ellos. Eso es un despertar religioso. Entonces Satanás buscó que este momento de crecimiento espiritual se menguara a causa de las persecuciones romanas que fueron desde el año 100 hasta el año 313, donde muchos cristianos murieron, pero murieron con la seguridad de que se iban a levantar de las tumbas cuando Cristo viniera. Era tanta la fidelidad que esta gente prefirió morir antes que negar su fe. Vaya a ver si nosotros podemos hacer eso. Vaya a ver si nosotros estamos dispuestos a doblegar nuestros gustos por nuestra fe. No, hermano, más bien estamos buscando justificar nuestras acciones
y buscando que el Señor nos complazca en todas las cosas. Fíjate ahora, con respecto al hambre espiritual, en Levítico 23 encontramos que habían 3 fiestas principales: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas, y todas estaban relacionadas con las cosechas del trigo, la cebada, el aceite y las vides. Y por supuesto estaban las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Y el Señor proveía para su pueblo siempre, y era motivo de gozo. El alimento físico era motivo de gozo y agradecimiento a Dios. Como hoy debe ser motivo de agradecimiento esa nutrición espiritual que tiene que haber hoy en nuestras vidas a través del estudio de la palabra. Pero ¿cuánto descuido de la palabra hay el día de hoy? ¿Cuántos mensajes fuera de contexto? Y aún así, en medio de las tinieblas espirituales, hermanos, aún así, el Señor provee gracia con su Espíritu Santo y redención con el sacrificio de Cristo. ¿Pero qué ha pasado? Pues ha pasado que la iglesia asumió un poder político. ¿O alguien puede negar que el papado es un poder político? La iglesia asumió un poder político que dentro de la Reforma Protestante se empezó a acusar ese abuso de poder. Por eso se llama protestante, porque protestaban. Y cuando los protestantes, o cuando la hermandad y cuando los mismos dirigentes espirituales comenzaron a protestar por los abusos del poder del papado, que son cosas innegables, no es hablar mal, es decir la verdad histórica. El problema hoy de muchos católicos es que piensan que es un ataque contra ellos. No, es una realidad histórica que el papado abusó de su autoridad. Y cuando los protestantes se levantaron, entonces los mataron. Los mataron. ¿O alguien puede negar esto? ¿Alguien puede negar la Santa Inquisición? Según lo que encontramos en libros de historia y en la internet, la Inquisición hace alusión a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, mayormente en el seno de la iglesia. La herejía de la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte. Pena de muerte. Porque las personas decían que venerar imágenes no era correcto, porque se vindicaba la obediencia a los mandamientos. Y entonces, y en muchos casos, se les acusaba por el abuso de autoridad y los tipos se molestaban y mandaban a matar hasta que se retractaran. Y vemos entonces, por ejemplo, el caso de las cruzadas. ¿Alguien puede negar históricamente la existencia de las cruzadas? Según encontramos en los libros de historia, las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el Papa y llevadas a cabo en gran parte de Europa, Europa latina, Europa castellana, ¿no? La Europa de España. La Europa latina cristiana principalmente, también menciona aquí a Francia, por el Sacro Imperio Romano, las cruzadas con el objetivo específico inicial de restablecer el control apostólico romano de la Tierra Santa, Jerusalén. Se libraron durante un periodo de casi 200 años, entre el año 1096 y 1291. Las cruzadas fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes, aunque también contra los eslavos paganos, contra los judíos, contra los cristianos ortodoxos griegos y rusos, contra los mongoles, contra los cátaros, contra los husitas, los valdenses, los prusianos y contra enemigos políticos del Papa. Los cruzados tomaban voto y se les concedía indulgencia por los pecados del papado, por los pecados del pasado. En los años 2000, en el inicio del año 2000, el Papa de la Iglesia Católica, en aquel entonces Juan Pablo II, Carlos Wojtyła, un polaco, pidió públicamente perdón por los pecados cometidos en la cruzada. ¡Qué sinvergüenza! Pidió perdón. ¿Pero de qué servía? O sea, la iglesia reconoció las cruzadas como un error, pero ¿quién devuelve esos muertos a la vida? ¿Quién devuelve esos muertos a la vida, hermano? ¿Quién los devuelve? Nadie. Murieron por su fe. Murieron porque pensaban diferente. Y hoy, el hecho de que hoy existan muchas denominaciones cristianas es por culpa de que el papado cometió esas atrocidades, asegurando además que no ocurrirán más nunca. Mentira. Si volvieran a tener el mismo poder político que tuvieron en la Edad Media, lo volverían a hacer. Es nada más escuchar a sacerdotes católicos con la arrogancia y la manera como humillan a los protestantes. Si volvieran a tener el mismo poder político que tuvieron en la Edad Media, volverían a hacerlo.
Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entre los días 23 y 24 de agosto de 1572 se realizó la gran masacre la masacre de San Bartolomé. Fue el asesinato en masa de hugonotes, que es el antiguo nombre otorgado a los protestantes franceses de la doctrina calvinista durante la Guerra de la Religión. Imagínate, Guerra de la Religión, que tuvo lugar en París esa noche del 23 al 24 de agosto, conocido como la Matanza de San Bartolomé, la noche de San Bartolomé. La historia dice que las campanas de Roma sonaban de alegría al saber que más de 3.000 personas habían muerto por pensar diferente. Claro, la gente se desespera. Por eso es que en el año 1620 muchos protestantes agarraron un barco llamado el Mayflower y se fueron de Europa. El Mayflower es el nombre del barco que en 1620 transportó a los llamados peregrinos desde Inglaterra en el Reino Unido, en Inglaterra, hasta el punto de la costa este de América del Norte, hoy conocido como los Estados Unidos de América. La gente se cansó. Entonces, vemos ahí realmente que hay no solo hay muerte espiritual, sino que también hubo muerte física a causa de las atrocidades que hizo la iglesia en la Edad Media cuando se mezcló con la política. Ahora, hermanos, vamos a revisar el quinto sello. ¿Okay? El quinto sello nos muestra a esas personas que murieron. Mira, vamos con el quinto sello. Versículo número 9. Cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar, ¿cuál altar? En el santuario terrenal había dos altares, el altar del sacrificio y el altar del incienso. Como estamos dentro del lugar santo, asumimos que es el altar del incienso. Y vemos almas son personas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Todo esto que vemos en la historia, todo esto que acabamos de ver en la historia, todas estas personas que murieron en la matanza de San Bartolomé, todos estos que murieron en las cruzadas, todos estos que fueron torturados por la Santa Inquisición, que de santo no tiene nada. Todas estas personas que murieron simbólicamente están representadas en el sexto sello. Los muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, porque leían la Biblia, porque oraban, porque predicaban, porque corregían los errores. Todas estas personas aparecen aquí representadas delante del altar, porque eran personas que se acercaban a Dios en oración todos los días y por su fe murieron y clamaban simbólicamente. No es que están vivos clamando, o sea, están muertos y los muertos nada saben. Recuerden que una verdad posterior no contradice una verdad anterior. Estas personas simbólicamente claman, porque si los 4 caballos son simbólicos, estos muertos también son simbólicos, como la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Todos los que han muerto por su fe están representados en el sexto sello y claman diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanta muerte? ¿Hasta cuándo tanto odio? ¿Cuánto aborrecimiento por la fe que tenemos en ti? Que por supuesto todo esto está patrocinado por Satanás, todas estas muertes. ¿Quiere decir entonces que la iglesia se ha dejado dirigir por Satanás en el pasado? Parece que sí. Y los muertos fieles, simbólicamente desde el altar del incienso, claman diciendo: Señor Santo, ¿hasta cuándo? Señor Santo y verdadero, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir viendo estas historias? Y los que estamos vivos decimos: Señor, ¿hasta cuándo tanta maldad en el mundo? Y tanto aborrecimiento entre nosotros como hermanos. Y dice que a estas personas se le dieron vestiduras blancas. Estas personas sellaron su salvación, hermanos. Sellaron su salvación. Murieron por su fe. Y se les dijo que descansaran, o sea, que se mantuvieran en esa condición de muertos todavía. Físicos, no espirituales, físicos. En ese estado de inconsciencia, que se mantuvieran allí todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos, como anunciando que vendrían momentos más difíciles. Por eso te preguntaba al principio, cuando los momentos son difíciles, ¿en quién pones tu confianza?
Entonces, estas personas representan a todos esos mártires de la fe. Miré cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Hermanos, nos quedamos en el año 1620 de la historia con los padres peregrinos que salieron desde Europa hasta lo que hoy sabemos que es el norte de América. Y cuando esas personas salieron en el año 1620 empezaron a ocurrir en Europa y en los Estados Unidos muchas cosas en cumplimiento del sexto sello. Fíjate, cuando se abrió el sexto sello hubo un gran terremoto. Se estremeció la tierra. Un gran terremoto. Terremoto siempre ha habido. Pero si seguimos utilizando el método historicista nos daremos cuenta que hubo un terremoto a lo largo de la historia de grandes magnitudes a tal punto que hoy uno lo busca y se da cuenta que en una era donde no había internet, donde no había medios de comunicación, que se sintiera un terremoto tan grande, era para llamar la atención de las personas. ¿Y qué terremoto fue ese? Yo voy a colocar acá en pantalla una información, por supuesto, de internet, para que ustedes vean a qué me estoy refiriendo. Vamos a acomodar acá. Esto usted lo puede buscar en internet tranquilamente, mira. Indiferentemente que sea Wikipedia, indiferentemente que sea cualquier página, información hay muchísima. Vamos a colocar aquí, ampliar un poco esto. Dice, el terremoto de Lisboa en el año 1755, también llamado el Gran Terremoto, tuvo su lugar entre las 9:30 hasta las 9:40, aquel 1 de noviembre de 1755. Entonces, cuando uno baja la información, y fíjate, esto es una página que se llama National Geographic, ¿okay? De Chile. Terremoto de Portugal. Vamos a ver qué dice. Esto no es un libro teológico, esto es una página de internet de un portal serio. ¿Sí? Esto no está inventando nada. Mira. Dice, la ciudad de Lisboa se despertó aquel lunes 26 de agosto por un terremoto de magnitud de 5.3 en la escala de Richter en Portugal. Dice, se trata del terremoto de Lisboa de 1755 que provocó un tsunami y mató a más de 60,000 personas en total, según la Enciclopedia Británica. El número total de muertos incluye los que se ahogaron y murieron en los incendios que quemaron Lisboa durante los 6 días después del movimiento. Y aquí explica, dice, la catástrofe fue tal que sirvió de impulso para el estudio de la sismología y las estructuras antisísmicas que se conocen hoy. Ahí está el epicentro, mira, ahí señala el epicentro. Fue un maremoto, estremeció el mar, estremeció la tierra y se sintió en gran parte del planeta. Aquel 1 de noviembre de 1755, una serie de temblores sorprendió a la población de Lisboa en un periodo de 7 minutos, según se detalla en un artículo, y aquí menciona la revista, publicado en esta revista científica. ¿Ves? Las iglesias, dice acá, las iglesias incapaces de resistir la sacudida sísmica se derrumbaron provocando la muerte e hiriendo a miles de fieles. Y sigue ayer el artículo. Para no darle tanta larga a esta situación, entonces vemos que es un hecho histórico, hermano. Un hecho histórico en medio de las persecuciones, en medio de que los peregrinos se fueron a tierras americanas y que surge Estados Unidos como nación y que nos hable de un gran terremoto, la apertura del sexto sello, quiere decir que esto es cumplimiento. Esto se cumplió ya. El sol se puso negro como tela de silicio. En el año 1780, algunos años después del terremoto, encontramos lo siguiente, mira. Aquí más información. El día oscuro en los Estados Unidos, Nueva Inglaterra, fue un evento que ocurrió el 19 de mayo de 1780, en el que se observó un oscurecimiento del cielo en pleno día. Este fenómeno se dio en los estados de Nueva Inglaterra y en la parte este de Canadá. ¿Por qué? Porque allí es donde habían migrado los peregrinos. O sea, a esos fueron los territorios norteamericanos donde se fueron los protestantes. Después de tantas persecuciones del papado, ¿qué se observó? El oscurecimiento fue total e inusual. Al mediodía estaba tan oscuro que era imposible leer y escribir.
La oscuridad envolvió Connecticut durante un día y medio. Algunos asumen de que esto se creó por causa de un humo de incendios forestales y densa niebla, pero para que se oscurezca todo el día. Los testigos e intelectuales lo describieron como único en su especie, inexplicable oscurecimiento y de extensión notable. Los periódicos de la fecha, porque ya Estados Unidos pues estaba desarrollándose, los periódicos de la fecha no hablan de nieblas ni incendio. Denver lo considera como lo considera como uno de los hechos más notables ocurridos durante el primer siglo de la nación norteamericana. El astrónomo Hester dijo: el día oscuro en América del Norte fue uno de los fenómenos maravillosos de la naturaleza que siempre serán leídos con interés, pero que la filosofía no puede explicar. Yo pregunto, ¿un acontecimiento histórico como este no será cumplimiento de la profecía? Gran terremoto, 1755, oscurecimiento del sol. Y por cierto que la luna también se ennegreció, aunque hoy en día hablan de superlunas rojas, pero en ese momento histórico era sorprendente ver un fenómeno como esto, más cuando estaba habiendo un despertar dentro de los protestantes y una decadencia moral y social dentro del papado. Dice, y la luna se volvió como sangre. Señales cósmicas. Versículo número 13. Sigamos nuestro análisis, vamos a ver. Volvamos aquí al versículo 13. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Yo quiero que ustedes recuerden la fecha. ¿El terremoto cuándo fue? 1755. ¿Cuándo fue el oscurecimiento del sol? 1780. Lo más lógico es que haya otro evento posterior que nos hable de la caída de las estrellas. Bueno, resulta que sí. Resulta, mis queridos hermanos, que la caída de las estrellas ocurrió en el año 1833. Esto yo no lo estoy sacando de un libro, en los libros aparece. Lo estoy mostrando en las páginas de internet para que ustedes también lo corroboren. La caída de las estrellas en 1833, también conocido como la lluvia de estrellas, fue una lluvia de meteoros que ocurrió el 13 de noviembre de ese año. Fue tan intensa que provocó pánico en los Estados Unidos y en otras partes. Dice, ¿pero por qué en Estados Unidos? Porque allí estaba surgiendo el protestantismo. Con mayor fuerza, con mayor libertad, sin papa y sin rey que los molestara. Se estima que en su punto máximo se observaron más de 100.000 meteoros por hora. La lluvia de meteoros duró más de 6 horas e iluminó la costa este de los Estados Unidos. Los testigos describieron el fenómeno como una lluvia de fuego o una tormenta de estrellas. El fenómeno inspiró estudios científicos sobre la lluvia de meteoros. Generó narrativas religiosas y culturales que se propagaron a lo largo de las generaciones. ¿Tú cómo lo entiendes eso, hermano? ¿Cómo entiendes eso? Si llevamos la secuencia histórica y está ocurriendo esto precisamente en el mismo orden, terremoto, oscurecimiento del sol y caída de las estrellas, en 3 fechas sucesivas, en el mismo orden, esto es cumplimiento profético. Eso es cumplimiento profético. Vamos ahora al versículo 14. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bueno, eso no ha ocurrido. Lo que quiere decir, mis queridos hermanos, que si esto no ha ocurrido, este enrollamiento como un pergamino, y donde los reyes de la tierra, que son los que han provocado todas estas circunstancias sociales, y la tierra se mueve para crear un despertar en las personas, porque el ser humano es así, sensacionalista. Viene un terremoto y nos sentimos temerosos. Y seguirán habiendo terremotos y seguirán habiendo catástrofes y seguirán habiendo todas estas cosas que en Mateo 24 había dicho el Señor Jesús que ocurrirían, pero aún no sería el fin. Dios permite a veces estos fenómenos naturales para que el ser humano muestre o reconozca su impotencia y su incapacidad para solucionar los problemas. Porque es aquí donde está la clave, en dónde ponemos nuestra confianza cuando las dificultades llegan a nuestra vida. Entonces los reyes de la tierra que confiaron en su poder, los ricos que confiaron en sus riquezas, en sus ganancias monetarias, los capitanes que confiaban en sus estrategias, los poderosos que creían que podían hacer las cosas que les daba la gana, y todo siervo y todo libre, personas impotentes que dependieron de estas personas, se escondieron en las cuevas y en las peñas y en los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros
y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. La ira del Cordero. ¿Cómo Cristo se aira? Se aira contra el pecado porque por más que ha intentado despertar a las personas de su sueño espiritual, las personas siguen confiando en su poder, en su riqueza y en sus autoridades humanas. Pero estos dirigentes o pseudo dirigentes sociales y políticos van a mostrar su impotencia ante la autoridad divina, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá estar en pie? Y aquí se termina el capítulo 6. En definitiva, tenemos que los 4 sellos, el caballo blanco, rojo, negro y amarillo, están en paralelo con las primeras 4 iglesias. El clamor de los mártires está relacionado con la iglesia de Sardis. Fíjate los colores, ¿no? Los colores no están puestos al azar, los colores nos hacen ver de que había una pureza en el surgimiento del cristianismo. El color rojo nos hace ver que hubo persecuciones por causa del poder político de los romanos. Después vino una romanización del cristianismo cuando el cristianismo se mezcló con la política, que oscureció la vida espiritual de muchas personas. Y después una decadencia con la supremacía papal entre los años 538 hasta 1798 con el surgimiento de la Reforma Protestante, que esta reforma viene ya desde el año 1517. Entonces fíjese el paralelismo. Ya hoy hay un paralelismo también con las señales cósmicas y la iglesia de Filadelfia, porque la iglesia de Filadelfia tiene un despertar espiritual y fue precisamente lo que hizo estas señales cósmicas dentro de los cristianos que estaban en los territorios americanos, crear un despertar espiritual y un deseo de estudiar a más profundidad la Biblia. Y ese es el despertar que debemos tener el día de hoy. Mis queridos hermanos, cuando Cristo reina en tu corazón, no habrá guerra. O sea, no habrá una guerra entre nosotros para atacarnos, sino que habrá victorias en Cristo. No habrá hambre espiritual porque estaremos nutridos de la palabra y no habrá muerte espiritual porque el Señor nos reaviva cada día y despierta ese interés por conocer mucho más sus revelaciones, y Dios permite que a veces la tierra tiemble para que entendamos que somos impotentes y que solamente nuestra fuerza puede estar cada vez más fortalecida o nuestra seguridad se fortalece confiando en las promesas del Señor. ¿Quién puede estar en pie si el Señor es la autoridad de todo? Solamente aquellos que confían en el Señor. Y aunque este capítulo 6 nos muestra el efecto que causa el poder político sobre la vida del cristiano, el cristiano pone su confianza plena en la única autoridad divina, esa autoridad que fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Hoy estamos viviendo el periodo del 6º sello en el periodo de la iglesia laodicense. Sí, estamos en un periodo laodicense, en un periodo de tibieza espiritual, pero hay un despertar en los verdaderos fieles hijos de Dios que quieren vivir haciendo su voluntad. Por eso mi más grande deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.